metropolitana. Todas estas personas, supuestos damnificados, han sido identificados y recomendamos que se derive al Ministerio Público, pero que hacemos una precisión. El Comité Distrital de Defensa Civil es quien le otorgó la constancia de damnificado y en cada pueblo las autoridades conocen a sus pobladores. Entonces, no podemos aceptar que hubo errores, que fueron sorprendidos, que fueron engañados, más aún cuando muchos de los supuestos damnificados son sus parientes. Por eso hemos considerado que aquí existirían indicios de presuntos ilícitos penales de delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, previsto en el artículo 428 del Código Penal, ya que la constancia de damnificado con la firma y sello del alcalde es un documento público en el que se introdujo información falsa, porque se atribuyó la condición de damnificado a quien no lo tendría. Entonces recomendamos que estos casos pasen al Ministerio Público para que investigue y ejerza la acción penal, porque aquí habrían concertado autoridades y supuestos damnificados para que el Estado les pague los 6.000 nuevos soles. Entonces los supuestos damnificados también habrían cometido delito de falsedad ideológica. Por eso, del documento falso y se habrían beneficiado ilegalmente. Todos han sido identificados plenamente y los alcaldes que expidieron las constancias irregularmente son los presuntos culpables. Alcalde José Alberto Navarro, Chincha Alta. Alcalde Carlos Alberto Tazaico, Grocio Prado. Alcalde Mariano Nacimiento Quispe, de Ica. Alcalde Carlos Enrique Osorio, Los Aquijes. Alcalde Javier Gallegos Barrientos, de Parcona. Alcalde Javier Gallegos Barrientos, de Parcona. Alcalde José Quispe, de San Juan Bautista. Alcalde Félix Benjamín León Florián, de Subtarjanquilla. Alcalde Pablo Nalda Quirós, de Chilca. Alcalde Richard Andrés Yataco, de Imperial. Víctor Hugo Carvajal González, de Mala. Y Celestino Yataco, de Quilquimana. Los nombres de los presuntos damnificados aparecen al detalle en la página 127 de este informe final. También es necesario indicar que hemos encontrado omisión y retardo del jefe de INDECI en remitir la información sobre la participación de esa entidad en el proceso de otorgamiento de la ayuda económica. Es así que los padrones que ellos elaboraron después del censo del INAI nunca nos fueron alcanzados, a pesar de múltiples requerimientos, hecho que nos han impedido contrarrestarlos con los listados que tiene el BANMAT, para identificar otros casos de personas que hayan sido incorporados. Quiero solamente recalcar que podíamos haber detectado muchas personas que tampoco de repente eran damnificados por los jefes de los comités de defensa civil. Entonces, su omisión ha impedido ejercer la acción de control, por lo que consideramos que el jefe de INDECI, general Alfredo Murguito Espinosa, habría incurrido en el presunto delito de omisión de deberes funcionales, debiendo remitirse al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. En esto queremos ser enfáticos, porque no podemos permitir que los funcionarios y autoridades públicas omitan enviar la información y no pase nada. También se ha establecido que la omisión de la constancia de damnificados y en su distribución a los alcaldes como jefes de los comités de defensa civil, hemos determinado que se imprimieron 90.000 constancias cuando eran solamente 75.786 damnificados y se distribuyeron a los alcaldes un total de 86.680 constancias, pero lo que nos llama la atención es que INDECI no indica que solo tiene registrados 70.747 constancias repartidas por los alcaldes, lo que significa que 15.993 formatos de constancias de damnificados se quedó en manos de los alcaldes o sabe Dios de quiénes, pero esas constancias representan para el Estado peruano 95.598.000 nuevos soles. Y ese presuntamente responsable de esta negligencia, el ex jefe de INDECI, general Luis Palomino Rodríguez. Quien, considerando la fecha en que ocurrieron los hechos entre noviembre del año 2007 y en mayo de 2008, había prescrito las acciones penales por omisión de deberes funcionales que tiene una pena máxima de 2 años. Entonces, hemos recomendado que este caso
pase a la presidencia del Consejo de Ministros para que evalúe la presunta responsabilidad administrativa que para efectos de la prescripción tiene un plazo de 1 año a partir de que el titular de la entidad o el funcionario competente para sancionar toma conocimiento de la falta administrativa. En este caso, el plazo corre a partir que el Ministerio de la PCM sea notificado y aprobado por el Pleno. Finalmente, se ha establecido que el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte, no cumplió con el decreto de urgencia 023-2007, que le ordenaba autorizar las transferencias al INDECI con cargo a la reserva de la contingencia del sector, hecho que se precisa en 2 momentos. Primero, cuando en junio de 2008 el INDECI le solicita autorizar la transferencia de 78 millones para abonar a 13.000 damnificados y el ministro Carranza autoriza solo 60 millones, dejando de atender a 3.000 damnificados, a pesar que ese año 2008 la reserva de contingencia del MEF era de 1.115 millones de nuevos soles. Y segundo, cuando INDECI, mediante carta de enero de 2009, le solicita 120 millones para atender 20.000 damnificados, y el ministro Carranza le responde con un oficio 383-2009 que no es factible atender lo solicitado, argumentando que era un pedido nuevo, que no estaba presupuestado, que no se podía atender como crédito suplementario y que INDECI lo pague. Cuando vino el general de INDECI y le dijo, paga de tu dinero. Esto es grave, porque el INDECI no tenía ni siquiera un centavo para pagar. Le dijo, tú tienes que pagar de tu dinero. Y INDECI lo pague con su presupuesto institucional, a pesar que el decreto de urgencia señala que el gasto se asume con la reserva de contingencia del MEF, y como dije, la reserva de contingencia del MEF superaba los 1.000 millones. Además, al revisar las actas de las sesiones del directorio del Forsur, encontramos que en la sesión del 27 de marzo de 2009, la entonces ministra de Vivienda, señora Nidia Vilches Yucra, también presidenta de Forsur, señala que se habían reunido en la PCM, que la Contraloría había reportado irregularidades, que la paralización de los bonos fue el año pasado a raíz de un escándalo que salió en los medios de comunicación, y que si bien el INDECI había pedido habilitar 20.000 bonos, eso se encuentra en stand-by, le dijo, porque el MEF no va a soltar un sol en tanto que no se verifique qué fue de cerca de los 30.000 que se han distribuido. Como se aprecia, el ministro de Economía era el señor Luis Carranza Ugarte, y la declaración de la entonces ministra de Vivienda demuestra plenamente que la suspensión del pago fue una acción de hecho, concertada o no con los demás miembros del gabinete. Fue una decisión unilateral y arbitraria que habría adoptado el ministro Luis Carranza Ugarte. Arbitraria digo porque no tiene sustento legal, porque un grupo de personas no se podía del Carmen de Chincha. Se realizaba el proceso de selección, se adjudicaba la obra, pero la unidad ejecutora no tenía el terreno, entonces el contratista recurre al arbitraje y logra el pago de gastos generales. Forsur daba conformidad a los expedientes técnicos con precios sobrevalorados, con superposiciones de área. La unidad ejecutora de Mapisco entregaba al consultor CICEL la información de catastro para que elabore los expedientes técnicos. En muchos casos, los expedientes técnicos anteriores, incrementando el costo innecesariamente, luego se negaban diciendo que no tenían información catastral. Comités especiales que pedían al titular del pliego que diga qué empresas fue seleccionada para invitarla. Aquí me detengo, señor presidente, porque este caso es en un extremo de corrupción. Aquí casi se determina la presunción de inocencia. En la diapositiva se observa que la empleada del Ministerio de Educación, Paola Acosta Montoya, le dirige un correo al jefe de OINFE, señor Luis Guailino, donde le dice que es imprescindible que comunique la empresa seleccionada para esta nueva invitación, teniendo en cuenta que la convocatoria se haría al día siguiente, el 3 de junio de 2009, y el señor Guailino le responde a Ana Arriategui, con copia a Paola Acosta. La primera era la jefa de la OGA del Ministerio de Educación y le sugiere que la obra Santa Ana se le encargue a Sedoxa. Así está, le sugiere por escrito que la obra se le encargue a Sedoxa, es decir, el proceso, la invitación era pantalla, la obra salía con nombre propio, pero este caso, señor presidente, es mucho más grave que lo visto hasta este momento. Primero debo informar que el Colegio Santa Ana aparece en la página
379 y siguientes de este informe final es una obra ubicada en Chinchalta. Tuvo una inversión inicial de 9.128.000 nuevos soles, tuvo 3 procesos de selección. El primero lo ganó la empresa Mesala, proceso realizado en febrero de 2008, pero este contrato se resuelve debido a que la contratista acusa al Ministerio de Educación de no entregarle la información señalada en las bases, que se quería cambiar el proyecto y que se presionaba a la contratista para que contrate a profesionales de la Universidad San Martín de Porras. Documentos que tenemos nosotros, le dice que contrate a profesionales de la Universidad de San Martín de Porras, entre otras. Al final, el lado arbitral reconoció el derecho a la contratista a cobrar 690.000 por daños y perjuicios, 10.000 por intereses de los daños y perjuicios y 131.000 nuevos soles por trabajos efectuados. Paralelamente, el Ministerio de Educación convoca el segundo proceso de elección y en esto gana Sedoxa. Y en esta segunda gana Sedoxa por un valor referencial de 9.206.000 nuevos soles. Como verá, señores, esto es muy grave porque esto es documentación que nos han hecho llegar el mismo Ministerio de Educación. Estos hechos, señor presidente, grafican cómo actuaron algunos funcionarios públicos que administraron el dinero de la reconstrucción y cómo es natural. Recomendamos que se derive este caso al Ministerio Público para que realice su labor conforme a la Constitución y a la ley orgánica. En conclusión, señor presidente, y por ese intermedio, señor presidente, sobre la ayuda económica, recomendamos que la presidencia del Consejo de Ministros conforme una comisión que evalúe los 39.175 constancias de damnificados para volver a calificar y devolverle la esperanza de estos señores que no recibieron un sol. Señor presidente, creo que hemos actuado nosotros, los 7 representantes del Congreso de distintos partidos políticos, con absoluta transparencia. Hemos querido demostrar que con solamente tener que investigar 260 millones, se llegó a tener 40 millones de sobrevalorización y 90 millones en los bonos, en el bono 6.000. Es por eso, señor presidente, que recomendamos al Pleno del Congreso y pedimos disculpas al pueblo de Ica, Pisco, provincias de Lima, por no haber dado de repente muy rápido estas conclusiones. Podemos haber hecho mucho más, señor presidente, pero en realidad los que tienen la información no lo hicieron a tiempo. Hubiésemos querido hacer mucho más. Sé que muchas obras o muchos presuntos irresponsables de estas irregularidades van a quedar impunes. Por eso quiero agradecer la confianza de todo el Pleno y espero ya está en sus manos aprobarla o desaprobarla a ustedes. Muchas gracias, señor presidente.